Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según el momento en que estén viendo este programa. No hemos previsto tocar en esta ocasión alguno de los temas electorales, en tanto y en cuanto, si bien se ha hecho ya algunas cosas importantes, ya haber designado a quiénes son las personas que van a integrar el Senado y la Cámara de Diputados, y ya, pero quedan cosas incompletas. Queda incompleto precisamente definir la situación de, eh, de López Aliaga. López Aliaga ha presentado una carta al mismo jurado de elecciones nacionales diciendo que se desentiende. Entonces, de la posibilidad de ser senador y quiere asumir el rol de teniente alcalde, cuestión que algunos consideran incluso que, y lo analizaremos en otra ocasión, el tema municipal. E- y acá se cuestiona que incluso lo que está planteando López Aliaga podría ser un fraude a la ley. En fin, tenemos también el tema de las votaciones nacionales, la cosa para algunos ya está resuelta y resuelta hace tiempo y se está alargando, ¿ya? Pero lo que no tenemos es un resultado final. Ahí el Jurado Nacional de Elecciones ha comenzado a votar las actas impugnadas, no ha cerrado todo el Senado. Lo que sí tenemos y se viene dando, y dando de manera muy preocupante, es la no comprensión e incluso el riesgo de pasemos un esquema de persecución del control difuso. Y ustedes dirán, ¿qué es eso? ¿Y por qué ponerlo como un tema preocupante? Pues sí, merece ser tratado como un tema en esta coyuntura especialmente preocupante. ¿Por qué? A ver, la parte conceptual es más fácil de entender. Marbury y Madison, 1804, la Corte Suprema norteamericana sola es el esquema más rígido de los estadounidenses. No hay allí posibilidades de que alguien por propia iniciativa haga algo a lo cual no tiene atribuciones. Entonces, pero viene pues la discusión en este caso, que se ha presentado en unos estados de los Estados Unidos, pero no a nivel federal. ¿Qué hacemos cuando alguien pide un derecho a través de una norma que es inconstitucional? O pidiéndonos que asumamos una competencia que constitucionalmente no estamos habilitados. Bueno, este caso se dio. Este caso se dio. Salía un gobierno y, como les puede parecer conocido en muchas cosas, el reloj de la sesión del Congreso norteamericano es parado. ¿Para qué? Para que ciertas cosas que el gobierno que salía y tenía mayoría congresal, eso se había cambiado con la coyuntura siguiente. Quien ganó la presidencia y quien tenía mayoría en el Congreso norteamericano era la fuerza opositora. Entonces, entonces ahí se va a plantear, paramos el reloj, metemos todo lo que podamos meter y para adelante. Y todo eso ya quedaría convalidado. Entre esos jugaron al nombramiento de ciertos jueces. Como entre esos jueces ya creo que los vieron como a las 3 de la mañana del día que ya había vencido. O sea, es como que tu último día es el lunes y estás hasta las 3 de la mañana del martes. Sí. Entonces, de ahí, en estas cosas, pues le llamaban los jueces de medianoche. Bueno, un grupo,
de jueces que querían ser, o sea, o que querían asumir como jueces de el distrito de Columbia, Federal de Columbia, o sea, querían ser jueces en Washington, son de aquellos a los cuales son nombrados, pero ya el tiempo se le escapó al mismo secretario de Estado. De Estados Unidos, el secretario de Estado no solamente es el ministro de Relaciones Exteriores, sino es a quien cumple un rol de acreditador de la documentación que pueda haber. Si tú tienes una credencial como funcionario de Estados Unidos, la tienes porque te la ha firmado el secretario de Estado. Pues en este caso, como ya cambiaron de partidos políticos y parece que había una cercanía, una militancia, o por lo menos al menos una sospecha, el nuevo secretario de Estado, que es Madison, entonces Madison no quiere, entonces decir, no, estos son del grupo contrario que los quería meter a la fuerza y ahora quieren que yo les dé las credenciales. Yo no les voy a dar las credenciales. ¿Qué hace? Presentan el equivalente a un proceso de cumplimiento entre nosotros, que mandamos, para buscarse ser, entonces para buscar la protección de sus derechos. Y bueno, plantean el caso directamente ante la Corte Suprema. Error, porque si uno miraba la Constitución, te decía que las competencias exclusivas de la Corte Suprema eran para conocer y solo conocer ella una serie de procesos, y en esa lista no estaba. Lo plantea Omar Bodeso. O sea, ellos debieron ir a una corte inferior con su mismo caso y subir a la corte suprema si es que la corte inferior no les da razón. Entonces, basándose en que yo no soy órgano competente, entonces le rechazan. Finalmente Marbury no llega a ser juez, hasta donde sea tengo entendido. Habrá tenido pues el cuadrito de su nombramiento, pero nunca tuvo la credencial para asumirlo. Y lo mismo los otros tres que están allí, o porque en los Estados Unidos, cuando se hace un caso entre varios, no sé, no es como los estudios de abogados de acá, pues, que mencionan fulano, fulano, fulano y fulano. Parece ya la cartelera del cine, ¿no? Entonces, no, solamente se menciona al primero o al que firmó primero, y por eso se conoce como Marvel. Bueno, ahí nace el control difuso. ¿Por qué ahí nace el control difuso? Porque todas las características que hemos visto, que están planteadas en el escenario peruano, en la segunda parte del artículo 138, allí están. Hay un proceso, sí. Dentro de ese proceso, sin que sea la pretensión principal, se está queriendo plantear otra pretensión. ¿Cómo se camina frente a esa otra pretensión? Lo está queriendo que el problema es que a modo de incidente debe funcionar. O sea, yo lo que estoy discutiendo es que me nombre, pero entra una discusión porque anotan que la norma que estoy planteando para que se me nombre es violatoria de este, el ordenamiento jurídico, porque le está dando con una competencia a la Corte Suprema que no tiene. Entonces, ese es o sea, por eso el control difuso es incidental, es para el caso concreto y con efectos para el caso concreto. ¿Qué ha pasado? En el Perú, teniendo la posibilidad constitucional de abrir muy rápido el control difuso, el tratamiento, las posibilidades que se le dieron a los jueces fueron pocas, por no decir nulas. Recién encontramos una norma que te permite hacer control de derechos fundamentales,
recogidos en la Constitución directa o indirectamente cuando 1897, porque ahí fue donde se dicta la ley de habeas corpus. 37 años después, donde se dice tiene que haber un mecanismo especial, específico para la protección de la libertad personal. Como que muy por la labor no estuvo la clase política por el tema. Dejar pasar 37 años para emitir la norma correspondiente. En 1936 vamos a ver la redacción que tenemos hoy en el párrafo segundo del artículo 138. Si hay un problema entre un juez, en la resolución de un juez, se encuentra, en la resolución de un caso, se encuentra con que hay lo que es una norma, ¿vale?, de rango de ley, pero esta norma viola en algunos dos aspectos los parámetros constitucionales, pues esa norma debe ser dejada de lado. Pero estaba puesto en el título preliminar del Código Civil del 36, con lo cual muchas veces cuando se iba al juez le decía, oiga, pero ¿su caso es un caso civil o no? No es un caso civil. Pues yo no puedo aplicar esta norma más allá, esta indicación más allá del ámbito civil. Es ya recién con los años, con la aparición ya de lo que es la ley de habeas corpus de amparo y muchísima más claridad cuando se aprueba el Código Procesal Constitucional. No, digo el código, no porque sea el único, sino porque el segundo se ha autodenominado nuevo código. Entonces allí queda claro que en cualquier proceso, cualquier juez, si le plantean una cuestión de discusión intermedia, un incidente, que significa invocar que alguna norma que estaba en el camino y que ha sido tomada en cuenta en el proceso, debe ser tomada en cuenta en el proceso, porque de repente no responde al parámetro constitucional. Y desde allí comenzaron a animarse los jueces y había unas juezas muy valientes, bueno, el juez San Martín, precursor con respecto a estos temas, para poder permitir que se pudiese desempeñar la libertad personal en épocas de estado de emergencia. Muchos sin incluía una norma específica para eso, sino yendo el parámetro convencional de lo planteado en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La jueza Antonia Sasticuray, que ya cabe, que es la que aprueba la ley de la autoamnistía y dejaría libres no solamente a gente que probablemente lo requiera, sino la preocupación general que se presenta es que hay esta jueza, juntamente con la fiscal con la cual vio el caso, la doctora Magallanes, demostraron el tremendo valor de decirle a un contexto que era mayoritariamente de una línea política y que estaba buscando que su presidente no solo se quedara un año o dos o tres, no, quería que se quede 2 mandatos. Y se inventa ese Congreso una ley de interpretación auténtica de la Constitución, lo cual es una guachafada conceptual. ¿Por qué? Porque la Constitución es hecha por los y las personas que participan en una asamblea constituyente. Y normalmente, o sea, de que se hace una constitución, ese grupo se separa. O ese grupo se convierte en el Congreso habitual. Pero si se diera lo segundo, de convertirse en el Congreso habitual,
Ya lo hacen en tanto de, si son congreso virtual, ya no es labor constituyente, sino son poderes constituidos. No podrían moverse ya bajo mayor consejo. Bueno, entonces nos toca un escenario donde hoy, en estos meses, ha comenzado a ser aprobado un conjunto de normas por este Congreso de salida que va a buscar cambiar cualquier pauta de protección de derechos de ciertos sectores. Se reduce el plazo para la colaboración eficaz, se señala que se hace una interpretación harto caprichosa sobre la, lo que se debe entender como lesa humanidad o delitos de lesa humanidad y un largo etcétera. Bueno, ¿qué comenzó a pasar? A pesar de que alguna de estas leyes, convalidada por la actual composición del tribunal, no respetaba parámetros constitucionales, invadía competencia del ejercicio de derechos, los jueces, las juezas tuvieron la suficiente diligencia para declarar ejercer el control difuso frente a estas atribuciones, a estas nuevas iniciativas. Y esto va para más. El Congreso está queriendo aprobar una muy discutible norma en la cual se plantea que todos los asuntos, los problemas que puedan tener las fuerzas policiales y las fuerzas militares, se van a ver en el escenario de un tribunal militar policial, lo cual se le quita competencias a la judicatura común porque podría tratarse en caso de un delito común que no tiene nada que ver con la función, e igualito lo verían los militares. Y esto o igualito lo verían los marinos, igualito lo verían la gente de la Fuerza Aérea, igualito lo vería la gente de la Fuerza Policial. Problemas ya vistos en el pasado. Cuando ha ocurrido eso, pues siempre hay dudas sobre la imparcialidad por un malentendido espíritu de cuerpo. Es alguien diría otorongo, no come otorongo, entonces en esas cosas no funciona. Luego, entonces, ya se han dado casos donde los jueces han ido a respetar su deber de ejercer control difuso. Y el siempre iracundo encargado de la presidencia del Consejo de Ministros ha hecho un drama y les ha amenazado con que les va a mandar sus casos a la Junta Nacional de Justicia, que en su composición actual, con todo el respeto con sus integrantes, parece más un operador político que un evaluador de la calificación de los jueces, juezas y fiscales que pueda tener o que pueda incorporar a las instituciones. Entonces, viene un escenario. Hay un político importante que incluso ha sido reelegido, bueno, ahora ya va a ser senador, pero, o sea, se queda en el Congreso y se queda en la parte más grande y más fuerte del Congreso, que amenaza con mandar al disparadero de la Junta Nacional de Justicia a todo aquel juez, a toda aquella jueza que ejerce el control difuso. Yo creo que estamos ante un gravísimo error o ante una muy torpe manera de querer entrar a sojuzgar instituciones, potenciar otras y cumplir órdenes de ya sabemos quién, por lo menos. Bien,
Ante ese escenario donde el control difuso existe, no hay previsión de que debe hacer un deber de los jueces, las juezas, eh, pero donde hay, comienza a haber un correteo y claro, hay gente que en el Poder Judicial tampoco quiere que su familia pierda, ¿no? O que quede en la calle, ¿no? En ese escenario, ¿qué podemos decir? ¿Lo dejamos así o defendemos las consideraciones convencionales y constitucionales que nos dirían que esta norma, varias de estas normas que están planteando, y sobre todo esta norma que dejaría todo ese tema en competencia de este espacio de las Fuerzas Armadas y Policiales, pueda justificar cualquier cosa? Ante esa pregunta, Camilo, que está haciendo enormes esfuerzos ahí, ¿no? Si pudiera pasarte por la pantalla tres tazas de café, lo haría con todo gusto. Entonces, ¿y cuál es tu opinión al respecto? Sí, buenos días, doctor. Buenos días, Francis. Me gustaría iniciar comentando que, bueno, no, esta labor del juez que simplemente aplica las normas dictadas por el Parlamento, el Congreso, ya no existe, ¿no? Es una cosa del pasado, por algo se ha desarrollado el derecho constitucional, ¿no? Se supone que vivimos en un estado constitucional de derecho. Entonces, esta visión, esta función del juez que solamente aplica las leyes sin interpretarlas, sin cuestionarlas, es incompatible con este modelo. Con eso de premisa, pues me gustaría comentar que es preocupante, ¿no? El hecho de que se esté cuestionando el hecho de que los jueces estén aplicando control difuso cuando es evidente la inconstitucionalidad de ciertas normas. Eh, Tenemos el caso del Richard Concepción Carguancho, que ha inaplicado las leyes que prescriben los delitos de lesa humanidad, ¿no? Porque es evidente que contravienen la Convención de Derechos Humanos, que prohíben la prescripción de los delitos de lesa humanidad. Entonces, con justa razón, él ha inaplicado dichas normas y se le ha abierto un proceso disciplinario por parte de la Junta Nacional de Justicia, ¿no? Bueno, vale decir que la JNJ no ha iniciado los procesos disciplinarios contra él y precisamente por haber inaplicado dichas normas, sino que lo ha desviado un poco, quizás para evitar las críticas futuras, pero eh, le ha iniciado esos procedimientos disciplinarios bajo el argumento de que debió elevarlo a consulta esas resoluciones. Sin embargo, he estado viendo el tema de que solamente se eleva cuando no han sido apeladas, ¿no? Y en esos casos fueron apeladas sus resoluciones, entonces ya no fue necesario que lo eleva a consulta. Pero aún así, ¿no? Se está viendo que hay una especie de persecución quizás contra él, porque se le ha abierto otros procesos disciplinarios por otras cuestiones, ¿no? Por ejemplo, por cantar Triciclo Perú en un evento de LP, entonces como que es un poco evidente que hay algo en contra de él. Otro caso también es el del juez Jorge, eh, Jorge Chávez Tamaris, que ha inaplicado la ley 32107, que también prescribe los delitos de lesa humanidad, que es la misma ley que inaplicó Richard Concepción Carguancho. Y bueno, ¿no? Las denuncias administrativas fueron presentadas por Jorge Montoya Manrique y Fernando Rospigliosi, ambos congresistas del actual Parlamento. Entonces, eh, quiero concluir con que es preocupante, ¿no? Que un juez que se supone que en nuestra Constitución defiende la independencia judicial, eh, ellos toman su criterio, inaplican leyes que no son constitucionales, que contravienen la Convención de los Derechos Humanos, y aún así se les está haciendo una especie de persecución política o se les quiere sacar del cargo o suspender. Entonces, sí, sí
se supone que estamos viviendo en un estado constitucional de derecho, este tipo de situaciones no deberían suceder, ¿no? Eso sería todo de mi parte. Bien, Camilo. A ver, me parece que Francis ya no se nos puede unir, pero estamos dándole un término. Hemos estado conversando de una preocupación compartida con una serie de personas, con Camilo y con Francis. Hoy día nos voy a poder acompañar Gonzalo, pues apunta que una de las más importantes atribuciones que tiene cualquier juez en el país es el ejercicio de control difuso. Y tanta importancia ha tomado esto que la misma Corte Interamericana de Derechos Humanos ha fomentado que se pueda hacer ejercicio de control difuso, en tanto y en cuanto hay muchos países, como el caso peruano, hemos entendido que la Constitución no puede dejarse de leer, se puede dejar de leer de cualquier manera y que hay un parámetro, llamémosle, convencionalizado de la situación. La Constitución, la interpretación constitucional no puede desconocer en este momento lo que dicen los tratados que haya firmado el Perú y no puede desconocer las situaciones de que si esos tratados tienen alguna interpretación con una institución a la cual todos le admiten competencia y esa institución que hace el pronunciamiento vinculante del tratado, pues no podemos desconocerlo. Y lo que se está queriendo hacer aquí es quitarle la competencia, invadiendo la independencia judicial, invadiendo la autonomía del Poder Judicial, convirtiéndolo entonces en un organismo donde se pueda resolver lo que a los amigos del establishment quieran. Y hoy el establishment incluye al Congreso y a la composición actual de la Junta Nacional. Entonces, claro, hay un congresista que va de iniciativa, entonces que les dice, lo vamos a mandar a todos los quienes ejerzan control difuso, los vamos a mandar a la Junta Nacional de Justicia y allá va el proveedor y aquí queda y allá va el proveedor mandándole al carnicero su paquete, ¿ya? Entonces, un poco distorsionando la famosa frase vinculada con Pizarro, Armado y Duque. Entonces, no, con eso no quiero decir que son carniceros en ninguna institución del Estado, pero a lo que voy es, no hemos visto que frente a los que han asumido estas posiciones de control difuso hayan recibido hasta hoy un tratamiento favorable de la Junta Nacional de Justicia. O la Junta Nacional de Justicia, en ese caso, se convierte que está actuando como un actor político, se convierte más que en un mecanismo de protección, de promoción, de respeto del quehacer jurisdiccional y del quehacer fiscal. Se convierte más bien como el que te es el que te amenaza a que comportes de cierta manera. Y eso lo que busca es la retracción del ejercicio del control difuso. Recordemos el Tribunal Constitucional, después de haber dejado Vázquez Romero, está ahogado en una cantidad de casos que no puede resolver. Y si no le dejaríamos a los jueces violando la Constitución, no le dejaríamos a las juezas violando la Constitución, que puedan ejercer control difuso, pues la gente tendría que ingeniárselas para ir al tribunal y, claro, podría responderle a un caso que ahora se resuelve en 6 meses, podría esperar 6 años. Y si además las resoluciones de la Junta Nacional de Justicia son suspenderte
Suspenderte no es mandarte solamente de tu casa, es quitarte tu sueldo y quitarte tu sueldo sin que puedas adquirir algún otro, porque alguien cuando se mete de juez, alguien cuando se mete de jueza, alguien cuando se mete de fiscal, no puede decir, miren, yo estoy de 6 a 4 acá con ustedes y después no, ya, después no, después es caprichito, ya yo me pongo a hacer lo que quiera, trabajo lo que quiera, voy a 5 universidades, a 2 estudios, no, no, no. El juez es juez a tiempo completo. Entonces, y si me suspenden por varios meses, esos varios meses me quedo sin sueldo y no puedo formalmente buscar otra cosa porque decir, ya estás en causal de destitución. Entonces, se está levantando una amenaza muy grave contra los jueces, las juezas de el Poder Judicial del país y, por qué no decirlo, cuando los casos llegan al Tribunal Constitucional, la situación de quien está en el tribunal tampoco es clara, con lo que sí habría que, entonces, aprovechando el cambio de régimen, donde vamos a tener a un presidente o una presidenta, eso lo sabremos en unos días, pero donde hay 6 fuerzas en el Senado, pues que estas 6 fuerzas depongan de alguna manera posibles beneficios inmediatos o de grupos cercanos y que entienda que así no se puedan manejar las cosas. Ergo, eh, comenzar a derogar alguna de las leyes inconstitucionales que el tribunal no ha sabido o no ha querido derogar, va a ser una práctica necesaria. Y, por otro lado, se tiene que buscar, y en ese sentido ha sido muy importante la labor de la presidenta Yanete, ahora con licencia, pero igual ha marcado un estilo frente al cual hay que respetar que el juez ejerce su competencia constitucional. El Poder Judicial no le queda otra cosa que cerrarse eso, por lo menos en el Perú, ante estas amenazas. A ver, antes que, uy, vamos a tener al primer fallecido justo ahora. Camilo, en este caso sí, tus últimas palabras, por favor. No, más que últimas palabras sería a modo de conclusión, nuevamente, ¿no? O sea, la preocupación porque eh, y por el hecho de que no se permita a los jueces defender la Constitución, ¿no? Porque al final del día son ellos quienes son a través de ellos que podemos ejercer nuestros derechos. Entonces, si a ellos, quienes se supone que nos protegen, se les persigue o no, o están inhabilitados de hacer cumplir con lo que dice la norma, entonces, ¿a qué situación nos estamos yendo, ¿no? Entonces habría que, no sé, ver cómo va la situación de cara a cuando se instale el Senado y, y bueno, podremos seguir viendo cómo va a continuar todo esto. Pero No sé es qué es. importantísimo, yo estoy en la misma línea tuya, ¿no? Entonces, hay ciertas cosas donde las normas pueden aprobarse o pueden no terminar de aprobarse o puede haber un consenso para derogarlas y que eso es de el esfuerzo de personas. Pero mientras en el ínterin también expresar nuestra solidaridad y pedirles que no bajen la guardia a aquellos jueces, a aquellas juezas que a pesar de las amenazas que vienen surgiendo
o ya no amenazas, sanciones que se les viene planteando por ejercer su responsabilidad constitucional, que no vayan a claudicar, que no dejen de hacer lo que se tiene que hacer, que ellos están donde están para la defensa de los derechos de todas las personas o para limitar el poder abusivo que puede ejercerse contra alguien en particular. Si no, mejor dedicarse a una cosa distinta que a las labores de ser juez en el Poder Judicial, jueza en el Poder Judicial o a trabajar en cuanto a atribuciones jurisdiccionales en el Tribunal Constitucional. Yo, hay coyunturas que son difíciles, pero que hay que afrontarlas. Y afrontarlas dentro de la institución y afrontarlas fuera de la institución. La clase política es muy susceptible a cuando le comienza a decir no, no solamente una autoridad a la cual cree que puede doblegar, sino cuando esa institución comienza a verse que lo que dice tiene un apoyo ciudadano, ya sea de colectivos que estén en el resto de ciudadanos que independientemente de no ir a una marcha puedan pero pronunciarse en algún lugar al lado entonces porque si no va a llegar un momento donde los jueces, las juezas van a tener demasiada presión y ojo, él hasta hoy está recibiendo la protección del mandato de Yadet Tello como presidenta de la Corte Suprema. Pero Yadet Tello deja de ser presidenta de la Corte Suprema a fin de año. Ya se cumplió su mandato. O sea, si no desde fuera de lo que a muchos les gusta llamar la sociedad civil organizada, no generamos conciencia de esto, es muy posible que tengamos un poder judicial maniatado con el pretexto de que no pueden ejercer lo que sí deben ejercer. Y a eso creo que debiera apuntar nuestra preocupación y la de todas las personas que nos estén escuchando. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según el momento que se haya seguido este programa. Y la realidad peruana, cuya dinámica es insuperable, nos va a permitir hablar de otros temas muy, muy pronto. Lo siempre.